Bueno, bienvenidos a todos a esta charla denominada Educación Sexual Integral, una mirada desde la transversabilidad institucional, que se enmarca dentro de las actividades del Mes de la Ciencia y la Tecnología, organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay. Esta actividad estará a cargo de la especialista profesora Laura Mancilla. Laura es profesora en Biología, egresada de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Wader. Ha realizado una maestría en docencia universitaria y es especialista en docencia universitaria de la UNER. Ha realizado una especialización en educación científica, también acá en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Es especialista docente de nivel superior en enseñanza de las ciencias naturales. Es especialista docente de nivel superior en políticas y programas socioeducativos y también ha realizado una diplomatura universitaria en educación sexual integral, la cual se encuentra cursando. Asimismo, es docente en los profesorados de Física y Química de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos a Laura por sumarse a esta propuesta y agradecemos la presencia de todos ustedes y le damos la palabra a Laura. Bueno, Evelyn, muchas gracias, siempre tan atenta con nosotros. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros, digo nosotros porque tengo un secretario que está por detrás de las cámaras, que me sea mate y demás, por eso hablo en plural. Vamos a ver si podemos proyectar un video, un corto, como para poder arrancar este diálogo, que de eso se trata, de aprovechar esta hora y media, para que nosotros podamos conversar sobre ver de qué hablamos cuando hablamos de la transversalidad institucional. Sos mía. Soy tuya. En casa tengo el Kama Sutra. Soy tuya. Policía, colegiala, enfermera. Son mías. Yo puedo con todas tranquilas. Son tuyas. Si suenan reclamos o anillos. Somos tuyas. Te esperamos todas en las luchas. Soy viuda. Heredé una fortuna y es tuya. Son mías. Japonesas, francesas, inglesas. Somos tuyas. Sabemos lo que a vos te gusta. Soy tuya. Hago todo lo que a vos te gusta. Mi amor, ¿qué pensás? Che, hay que ir hoy a lo de tu vieja. Bueno, yo no sé si lo han podido ver. ¿Lo vieron bien el video o no se vio? Sí, se vio. Gracias, José. Bueno, la idea es pensar, a ver qué sensaciones, qué imágenes, qué palabras se nos vienen a la mente luego de mirarlo. Lo podemos escribir en el chat, pueden abrir el micrófono, porque la idea es que podamos intercambiar. La única y las formas de encontrarnos con el otro bajo los conceptos de otra edad es justamente dar la palabra y justamente poder escucharnos y escucharnos. Así que el que quiera escribir en el chat, el que quiera abrir aquellas percepciones, aquellos sentimientos, ¿por qué no?, que le ha generado este corto. La mujer vista como un objeto, es cierto, la mujer vista como un objeto, y eso nosotros lo vemos continuamente en lo que son las campañas de publicidad. Ojo que después vamos a ver un poco más adelante, ¿no?, que la comunicación en sí algo está cambiando, ¿no?, con las nuevas leyes o las leyes que tenemos en Argentina, pero sin embargo, como dice Gisela, el machismo sigue estando, la mujer como objeto sexual, es cierto, ¿no? Ahora, pensemos también en todas estas percepciones, en todo esto que nos genera el video y cómo impacta en las aulas, que esto nos convoca y nos interpela en todo caso, cómo nos convoca, cómo nos invita a reflexionar todos estos temas, pero dentro de nuestras aulas, dentro de lo institucional.
¿Algún otro comentario? ¿Ahí se escucha? Sí, Hola. Leo. Hola, Lau, ¿cómo estás? Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, bueno, digo, es importante también destacar, me parece, ¿no? En lo que pude, digamos, alcanzar a escuchar de la letra de la propaganda, de la situación de que cada una de las mujeres, creo que era la mayor parte de eran mujeres en el video, de tener dueñas, ¿no? Del mensaje que transmite de ser no solo objeto, sino que ser algo más que tiene un dueño, ¿no? Y es fuerte el soy tuya, creo hoy el mensaje ese que se transmite en el video, me parece, ¿no? Totalmente. Y cuando dijiste una palabra muy importante, es muy fuerte. Y es muy fuerte entendiendo el sentido de la palabra y el significado de las palabras, ¿no? Y pensando dentro de las instituciones qué tan fuertes también son muchas de estas situaciones, que a veces no están tan explícitamente como en el video, pero sí se expresan desde otras perspectivas, desde otras improntas dentro de las aulas. Y es ahí donde uno, como futuro docente, como somos todos los que estamos aquí, docentes, directivos, personal dentro de la escuela, independientemente de la función y rol que cada uno cumple, ¿no? Ver y poder visibilizar desde diferentes lentes todas aquellas necesidades, demandas, diferencias que nosotros podemos ir trabajando y abordando a lo largo o en el recorrido en el cual estamos dentro de una escuela. ¿Cuántas veces uno se debe sentir, ¿no? ¿Cuántas veces pensando en nuestros alumnos, ¿no? En nuestros estudiantes? Pensando en cómo se pueden llegar a sentir, cómo podemos nosotros ayudarlos desde lo empático, desde lo profesional, desde docente, desde el rol de adultos también, ¿no? Sin meternos en otros detalles, cómo ayudarles a esta construcción ciudadana, a esta construcción de las subjetividades. Entonces, la idea también de este taller, proyectando. La idea es justamente que podamos ir entablando, haciendo y creando realmente una trama de cómo sería esta trama institucional, cómo nosotros podemos identificarlas, qué materiales o cómo podemos hacer. Porque muchas veces decimos, sí, la transversalidad, la ESI es transversal, pero nunca nos dicen cómo nosotros podemos trabajarla. Entonces, un poco, yo me quiero ver. Si no, no. Esperen un poquito que tenemos unos problemas técnicos. ¿Y dónde está? Y no, sería así, no sé cómo lo voy a decir. No. Ya estoy con ustedes, tenemos un problemita técnico. Ahí. No. Allá. Ahí está presentando. Bien. Listo. Bien. Bien, aquí estoy. No, déjalo ahí nomás. Después lo cambiamos. Tengo un problema con internet que hasta ahora anda un poco lento, pero bueno, esto nos pasa a todos, así que todo tiene solución, ¿no? Bien, entonces, un poco para romper el hielo, la idea del video fue justamente esto, ¿no? De poder visibilizar, de poder problematizar también todo esto que está ocurriendo en las aulas, más allá, independientemente de el antes y el después que nos dejó la pandemia en la cual hemos pasado todos, ¿no? La idea y la impronta es seguir trabajando
lo mejor que podamos entre todos, ¿no? Entonces, esta mirada institucional, fíjense en que son palabras, y ahí el sentido de la palabra, no es una mirada que uno dice, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Sino que es una mirada, no. Si no, se lo paso a Evelyn. Es una mirada, Evelyn, yo te voy a pasar el PowerPoint, así vos me lo proyectás porque tengo Dale. Dale, pásame la extensión nomás, yo te lo proyecto. Así se ve. Apágame la cámara un ratito. Avísame si querés cuando lo mandes, así yo actualizo. A ver, Evelyn, si te llegó. Ahí está, perfecto. Perfecto. No me di cuenta de enviártelo antes, entonces evitábamos esto, ¿no? Pero bueno. Ahí se está descargando. Y estas cosas, uno dice, ay, qué lento anda esto, se me presentó. Y esta es una realidad, y es una realidad institucional, ¿no? Cuando vamos planificando alguna cuestión y suceden esos hechos que interrumpen o irrumpen la actividad escolar. En este caso interrumpió o irrumpió la tecnología, pero en la vida real, en la vida escolar, irrumpen otras cuestiones, ¿no? Entonces acá aprovecho esta instancia, ¿no? De que uno no pude yo, por ejemplo, proyectar una imagen y pensémoslo y llevémoslo a la escuela. ¿Cuántas veces a veces se nos presentan diferentes situaciones y no podemos enfrentarlas? Entonces ahí ya nos invita, o ya los invito en realidad, para ir pensando y abordando. ¿Por qué digo pensando y abordando continuamente? Porque la mirada de la transversalidad, independientemente de un término que aún no hemos definido, tiene que ver con eso, con esas miradas en conjunto, con diferentes miradas, pero con un mismo objetivo. No significa que todos... Sí, Evelyn. No significa... Vos anda avisándome si querés y yo avanzo. Déjame ahí un ratito. Dale. No significa que vayamos a pensar todos iguales, pero sí tener las mismas proyecciones. Y de eso se trata un trabajo institucional que después lo vamos a ir desarrollando. Un poco sobre mí, y esto lo digo a modo de trabajo, no es porque por otro motivo. Fíjense que dice Coordinación Pedagógica Departamental en Educación Sexual Integral, y ese es parte de mi trabajo, más allá de las clases, de la docencia. Este trabajo en realidad consiste en una coordinación pedagógica, en una implementación de proyectos educativos, de proyectos de educación sexual que nosotros tenemos en el departamento de Uruguay y que tienen todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos. Pero esto va más bien a modo de contacto. Si alguno quiere contactarse conmigo, ahí tienen el correo esi.ur@entrerios.edu.ar y ahí tienen mi teléfono de contacto, mi celular, donde pueden escribirme, pueden mandarme WhatsApp por cualquier consulta que ustedes tengan, por cualquier duda o simplemente intercambios de diálogos, ¿por qué no? Así que bueno, ahí les dejo mis contactos inmediatos. Pasamos a la siguiente, Evelyn. Bueno, un poco pensando cuando yo armaba este taller, pensaba en qué vamos a hablar y cómo podemos organizar. Me gusta pensar en esos nexos, ¿no? Que uno puede ir construyendo. Entonces, a modo de organización de contenidos, como bien dice allí, la idea es que tengamos un poco de teoría, pero no tanta porque es un taller y aparte estamos virtualmente. Y si hablamos y hablamos es como que aburre y cansa.
Entonces, momentos teóricos, pero también prácticos, pero sobre todo que sean momentos, que este sea un momento de encuentro, de reflexión y de debates. A veces no es necesario que abramos el micrófono y que empecemos a dialogar todos juntos. A veces los debates también son internalizados y suceden dentro de nosotros mismos. Entonces ahí cuando hablamos de debates y reflexiones nos referimos también a lo que sucede en cada uno de nosotros. En primer lugar, podemos nosotros abordar el recorrido y la construcción de estos conceptos en cuanto a la construcción de la educación sexual integral, y luego pensar cómo se fue constituyendo esto de la ESI como proyecto político, ¿no? En segundo lugar, podemos abordar el estado de la ESI actual, estos enfoques de la educación sexual integral y el trabajo que tiene la provincia de Entre Ríos y su implementación, ¿sí? Esto es en el marco de la jurisdicción y en el marco del programa nacional. En tercer lugar, nosotros ahí vamos a hablar de la transversalidad institucional de la ESI. Y ahí creo que viene la mayor productividad que podemos nosotros lograr, es decir, poner en tensión esto de tensionar el currículum escolar con la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque es allí donde podemos nosotros reconstruir esos sentidos acerca de la transversalidad o de la transversalidad en realidad que se produce en la escuela. En cuarto lugar, vamos a hablar, esto parece muy extenso, pero la idea es hacerlo bien concreto y conciso para que no nos aburramos, ¿tá? En cuarto lugar, problemas transversales, es decir, ¿por qué considerar a un tema como un problema transversal? O ¿por qué llamarlos los transversales? ¿Tá? En ese caso, hablar un poco de la visibilidad de las problemáticas sociales que a nosotros nos irrumpen, que nos interpelan continuamente en sí, y posibles diálogos entre disciplinas y áreas. Porque cuando nosotros hablamos de una mirada institucional, hablamos de una mirada en equipo y de un trabajo en red. Es imposible pensar en una educación sexual integral en el 2020-21 sin pensar junto con el otro, ¿tá? Junto con el otro, ¿tá? En quinto lugar, y ahí ya finalizando, ahí podemos pensar en las reflexiones finales y, por supuesto, aquellas experiencias y diálogos compartidos que ustedes pudiesen tener o pudieran compartir con nosotros. Pasamos a la siguiente. Entonces, según la construcción, el recorrido y la construcción de los conceptos según la educación sexual integral, fíjense en que hay una línea del tiempo, ¿no? Una flecha direccional que nos permite ver, visibilizar, visualizar en realidad, cómo fue en los últimos años, desde 1948 hasta ahora, ¿no? Bueno, digo ahora por tiempos actuales, cómo fueron interviniendo convenios, leyes, convenciones, todo aquello que permitieron pensar en los fundamentos de la Ley de Educación Sexual Integral. Pero ¿qué pasa? Los sentidos de las leyes, si bien son creados en un contexto determinado, hay que también considerar que ese sentido puede ir cambiando de acuerdo al encuadre político que tenga el lugar, el contexto, el país. A modo de ejemplo, fíjense en que ahí nosotros podemos hablar de la Convención Universal sobre los Derechos Humanos cuando empezamos en esos años de 1948 en adelante. Luego podemos hablar también de los derechos humanos en el año 76 con la Convención Americana. Luego en el año 90 cuando empezamos nosotros a conversar esto de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ahí recordemos aquello cuando íbamos a la escuela, ¿no? Los derechos del niño son, y lo trabajábamos, y hasta el día de hoy se siguen trabajando. Yo estoy haciendo una lectura solamente de arriba, ¿tá? Pero la lectura en sí de esta línea es en zigzag, ¿no? Fíjense en arriba que aparece la ley 25.673, esto de la salud sexual y la procreación responsable. Luego, la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ley de Educación Nacional, Ley de Educación Provincial, y así podemos hacer, pero
un poco más amplio este marco normativo. Pero este marco normativo, en realidad, lo que pretende es garantizar, ¿no? Garantizar derechos, garantizar o hacer una ciudadanía más democrática. El punto es que nosotros debemos tomar todas estas leyes, estas convenciones. ¿Por qué? Porque son el encuadre ético-político que nos permite pensar a nosotros como la ESI, la educación sexual integral, como una formación justamente integral dentro de un marco político, un contexto en el cual podamos visibilizar a todos y a todas, ¿no? Desde una formación más democrática, más participativa, más para todos, con derechos iguales para todos. ¿tá? Entonces, acá podemos nosotros visibilizar y poder ver cómo la ley del matrimonio igualitario permitió el libre derecho de las personas, cómo la ley de identidad de género permite también dar visibilidad a las personas que así lo deseen, porque de eso se trata, de decisión y de libertad, y que nada ni nadie intervenga en ello. ¿Por qué? Porque también es una responsabilidad de este encuadre, de este marco político en el cual nosotros estamos, donde podamos ser libres a nuestra manera, ¿no? Siempre desde y enmarcados desde las normas, etc. Pero si nosotros vemos quizás en forma lineal esta construcción de la educación sexual integral, vemos cómo va cambiando a partir de los últimos años. Y esto es así. Quizás nosotros no notemos grandes cambios en este momento, pero seguramente nuestras generaciones los van a ver y los van a sentir. Orgullosos estemos de poder estar en este espacio, en este contexto, hablando de estas cuestiones, donde, si pensamos 20 años atrás, era imposible hablar y visibilizar a todos por igual, o decir ciertos nombres, ciertas etiquetas donde uno era quizás hasta pecado, ¿no? Según el encuadre, pensar ciertas cosas, ¿no? Como que uno nació santo, como así decirlo. Y me parece que ahí está la libertad y ahí está la democracia. Si nosotros no podemos ser libres, no podemos actuar ciudadanamente y democráticamente, entonces ¿para qué vamos a tener tantas leyes y tantos marcos jurídicos? Esto es muy importante, pero ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros trabajamos con otros, cuando estamos dentro de una escuela, estamos en una institución que garantiza derechos, garantiza, ejerce, forma en derechos. Entonces, este abanico que en más faltarían un poco más de leyes y convenios, pero este abanico a nosotros nos sostienen y nos permiten visibilizar y darle nombre a cada uno de los actores que van a una escuela. Pensando en actores, pensando también en los trabajos en red, en los trabajos comunitarios, porque estamos hablando nosotros específicamente de la escuela. Yo no voy a hablar de un hospital porque en ella no trabajo, en él no trabajo. Nuestro trabajo interpela netamente en la escuela, por lo tanto, construyamos desde la escuela y que los otros organismos interpelen y construyan desde su lugar. ¿no? Entonces, esto es todo en relación a la transversabilidad institucional. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Si no, seguimos a la siguiente, Evelyn. Y entonces, acá me gusta citar y me gusta tomar estas palabras, toda educación es sexual, ¿no? Y es decir, todo el tiempo nosotros estamos hablando de cuerpos, todo el tiempo estamos hablando de sexualidades, todo el tiempo estamos hablando nosotros de identidades. Nosotros, lo que pasa es que no toda educación sexual es integral y no toda educación tiene este enfoque de género y de derechos humanos. Palabras de Graciela Morgade, ¿no? Alguien que yo leo mucho y de hecho la tomo como referente.
Entonces ella nos dice, la ESI es un proyecto político y también es un proyecto ético, ¿no? Y repite y siempre nos dice y nos lleva a colación a esta vinculación con el otro, a esta construcción con el otro, pero desde este lugar, que toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral. Recuerdo que a veces cuando vos escuchás o la lees a la autora, siempre dice, seguramente en nuestra trayectoria, en nuestra biografía escolar, dirían otros autores también, todos hemos pasado por la escuela en algún momento de nuestra vida. El punto es que cuando uno empieza un profesorado, cuando uno empieza una carrera que tenga que ver con lo pedagógico, queremos aprender a enseñar. Y sin embargo, según esta bibliografía de biografías escolares, nos olvidamos que toda la vida estamos nosotros interpelando, intercambiando con esa palabra enseñanza. Entonces, desde que estamos en el jardín hasta que nos recibimos y después los que seguimos en docencia, seguimos en este sistema de escolarización. Por lo tanto, hablar de enseñanza es hablar de lo que nosotros hemos absorbido como una esponja desde que somos pequeños. Pensemos en este minuto, ¿cuántos años hace que ustedes están dentro del sistema escolar? Pónganlo en el chat. Piensen. ¿Cuántos años hace que están dentro del sistema escolar? Desde jardín, ¿no? Que más o menos. Y sí, 16 años, más de 40. Bueno, y sí, 17. Desde los 5 años, claro. Aproximadamente la mayoría, sí, más o menos visibilizando, mirando los que estamos, y hace bastante, ¿no? Toda una generación, Leandro y Silvina son los más... los que más experiencia, según esta autora Andrea, que no me acuerdo el apellido, tendrían aquí presentes, ¿no? El punto es utilizar esas biografías escolares que cada uno tiene para seguir construyendo. ¿Por qué? Porque esas biografías escolares son las que van a permitir, las van a tener como herramientas para esto que dice allí, para tomar y para que exceda, para que salga desde esta educación sexual integral, desde lo biológico, ¿no? Y que empiece a vincularse con otras dimensiones, con otras perspectivas, y sobre todo con el sentido de nuestras leyes, que el sentido de nuestras leyes es desde el marco de los derechos humanos y por supuesto, desde la ética. Entonces, la invitación es podernos pensar en estas trayectorias escolares desde hace tantos años para poder construir, para poder pensar realmente a la ESI como un proyecto educativo, más allá e independientemente de que sea algo nacional. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque estas cuestiones se van a cumplir mientras tanto nosotros le pongamos voz y voto, voz y palabra. ¿Por qué? Porque estando dentro de una escuela, quienes permiten el movimiento de las diferentes dinámicas estructurales e institucionales somos nosotros, los actores que somos parte de la escuela. Ya sean alumnos, ya sean estudiantes, sean familia, docentes, directivos, administrativos, ya sean lo que ustedes consideren que están dentro de una formación o de una institución escolar. Llámese escolar, institucional, como ustedes quieran. Entonces, esto vincula lo histórico-cultural en sí con los derechos humanos, con la ética, como dice ahí. Y la propuesta es pensar, esto es todo palabra de la misma autora, ¿no? de Morgade. La propuesta es pensar en una construcción de subjetividades. Y acá retomamos esos conceptos tan importantes que si nosotros hablamos de educación sexual integral, y es inevitable hablar también de esta construcción de subjetividades. ¿No? Eso es siempre está. ¿Por qué? Porque desde una dimensión psicológica y efectiva podemos ahí ver otras, entre comillas, otras identidades.
otras identidades que están presentes y que no estaban, en realidad, contempladas dentro de la categoría que nosotros podemos conocer como varones y mujeres, ¿no? Esa categoría tan binaria de tanto tiempo, de tantos años, que aún sigue estando dentro de las escuelas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y acá tenemos entonces para pensar, fíjense en que son todas palabras muy, muy fuertes, palabras con sentido, en el punto que nos ayuda a nosotros a pensar cómo es una política educativa, pero una política educativa transportada, digamos, o cómo la llevamos nosotros a cada una de las escuelas. Y entonces acá aparecen algunas claves como para comprender esto de qué se trata realmente, y la invitación es pensar en cuáles son aquellas preguntas o cómo podemos realmente problematizar el contenido, en este sentido, problematizar la educación sexual integral. Podemos pensar a la educación sexual integral como aquello que implica reconocer en realidad que toda educación es sexual. ¿Qué interpela esa pregunta? ¿Y de qué se trata en realidad cuando nosotros hablamos de educación sexual integral? Bueno, son temas muy abarcativos, pero son preguntas iniciales, son problemáticas para que nosotros podamos comprender en primer lugar o en el primer sentido esta educación sexual integral. El segundo punto podríamos problematizar qué es realmente cuando nosotros hablamos de identidades, a qué nos referimos con esto de identidades sexuales y por qué también pensar estas identidades y sexuales desde este punto o desde este lado, la transversalidad, ¿no? Entonces ahí nos podemos preguntar lo siguiente, pero ¿qué concepciones? Y ahí interviene lo que cada uno trae consigo mismo. ¿Qué concepciones tenemos nosotros en cuanto a, qué concepciones de sexualidad sostienen nuestras leyes, que lo dijimos hoy en el marco dentro de los derechos humanos, pero también pensar que ese marco nos permite y nos avala, pero puede interpelar en cada uno de los marcos que nosotros nos hemos formado. Y acá interviene nuevamente esto de las subjetividades, porque más allá de que vos tengas un marco amplio de derechos, si vos tenés una estructura, pero no una estructura porque la quieras tener, sino por una construcción que uno hace, porque uno no vive en un tupper, sino que se va construyendo con el otro. Y en esas construcciones hay quizás realidades, o hay quizás mandatos sociales, hay quizás estereotipos que condicionan quizás la visibilidad a esta concepción en realidad de la sexualidad. Fíjense que la idea no es aquí retomar conceptos de sexualidad, que es la ley, porque, bueno, suponiendo, ¿no?, que nosotros ya lo conocemos, ¿no? Entonces, más bien esto está enfocado directamente a la transversalidad. Por eso es que no quise, valga la redundancia, en detenerme a ver qué es la sexualidad y demás, ¿tá? En tercer lugar, nosotros podemos problematizar dentro de un aula cuando pensamos o cuando están estos temas que surgen entre sexualidades y cuerpos, ¿ya? Nosotros recuerden que, como dice Graciela, toda educación es sexual y ahí aparecen los cuerpos, las cuerpas, como ustedes quieran llamarles, ¿no? ¿De qué manera alojan las instituciones escolares a las diversas identidades sexuales? Y acá aparece una palabra que alojar, es una palabra con mucho sentido y con mucho peso, sobre todo aquellos que ya estamos en educación y que siempre estamos haciendo las jornadas, que estamos leyendo diferentes autores. Sabemos que el término alojar también proviene y podemos pensar en vínculos, podemos pensar en el cuidado. Y acá voy a decir algo muy importante. ¿Por qué nosotros pensamos en una educación sexual integral? Bueno, nuestra coordinación, yo empecé a hablar, pero después les voy a contar cómo es nuestro trabajo, pero se llama políticas de cuidado en el ámbito educativo. Entonces, cuando yo digo políticas de cuidado, podemos enmarcar a la educación sexual integral en una política de cuidado. Porque ¿para qué nosotros queremos formar a alguien desde este enfoque integral?
no solamente para que pueda actuar, para que pueda tener esta ética o una justicia social, o una ampliación de democracia, sino también para que se sienta cuidado. ¿Y qué mejor lugar que construir esto en el lugar donde mayormente en nuestros tiempos es en el lugar donde más estamos, que es en la escuela? Ustedes mismos lo escribieron en el chat, hace 40 años, hace 15 años, desde los 5 años, hace 17 años, etcétera, etcétera. Qué mejor lugar y qué mejor espacio temporoespacial, ¿no? Como para uno hablar con el otro e identificarse e ir construyéndose. La escuela. La escuela es uno de los mejores lugares para hacerlo. Entonces, podemos pensar también en mandatos culturales, podemos problematizar esto de los derechos humanos, qué concepción de sexualidad podemos reconocer en escenas de la vida cotidiana, comunitaria o escolar. En quinto lugar, esto de la ética, de la justicia, esta ampliación de derechos, ¿no? Y cómo los entornos culturales inciden, y acá podemos pensar en la propaganda, ¿no?, que nosotros mirábamos al inicio, cómo esos entornos culturales en realidad permiten la construcción de nuestras o de las identidades. Y acá nos podemos detener y pensar cómo nosotros, como docentes, como futuros docentes, como parte de una institución, también contribuimos a esta construcción de las diferentes identidades, tratándose de uno mismo o tratándose también del otro o de la otra persona, ¿tá? Pasamos a la siguiente, Evelyn. Todas estas preguntas, estas claves para comprender de qué se trata este proyecto ético, esta política educativa que coincido con muchos autores cuando dicen es una de las políticas más grandes que ha tenido la Argentina, una política educativa en el cual tiene un enfoque fuerte en esta base, en este encuadre de derechos humanos, pero también tiene un enfoque, como dice allí, en lo que es parte de contenidos integrales aprobados por el Consejo Federal de Educación. Y acá viene algo que a partir del año 2018 en adelante se crea justamente los contenidos de aprendizajes prioritarios que antes no estaban. Entonces, marca un antes y un después, y yo creo que al menos en nuestra provincia de Entre Ríos consolidó un poco más el trabajo, y seguramente en el resto de la Argentina también. Este enfoque integral en los contenidos que fueron aprobados por el Consejo dio un encuadre bastante sólido como para poder trabajar en cada una de las escuelas, cada uno de los contenidos. ¿Por qué? Porque nos condujo a decirnos, esto se da en primer año, esto se da en quinto grado, esto se da en formación superior. Eso era la ficha que faltaba antes del 2018, porque solamente teníamos los lineamientos, pero no teníamos los contenidos, los núcleos de aprendizaje prioritarios. Pero este enfoque de la ESI también establece y permite poner en diálogo, como dice allí, diálogos con adolescentes considerados sujetos de derecho, ¿tá? Y eso es una palabras claves en realidad, cuando nosotros pensamos en la educación sexual integral y automáticamente tenemos que relacionarlo, tenemos que interpelarlo y velar por esto que dice sujetos de derechos, ¿tá? ¿Quiénes son sujetos de derecho? Todos nuestros alumnos. Nosotros somos sujetos de derecho. Entonces, esto también nos lleva a pensar cómo este enfoque de la ESI alberga la diversidad, valora positivamente y establece límites cuando se vulneran derechos, ¿ah? Y acá no los veo, pero sé que están mis chicos de ciencias de la educación, en el cual hemos trabajado hace muy poco, esto de velar, ¿no?, de trabajar cuando se vulneran los derechos. Después le vamos a decir en todo caso que puedan comentarnos algo de protocolo, algo que nosotros estuvimos trabajando muy fuertemente, que estos temas, protocolos, intervenciones en actividades, intervenciones en situaciones educativas, se trabajan en los profesorados.
nosotros tenemos la suerte de trabajarlas en ciencias de la educación, pero también no todos tienen educación sexual integral. Estamos hablando de ciencias de la educación. Pero, por ejemplo, en mi formación, en la formación de biología, yo no tuve educación sexual integral. Y así pasa con muchos. Todos aquellos dependientes del consejo sí tienen, pero otros no. Y bueno, ahí estaría una falla de lo que sería el sistema educativo, ¿verdad? ¿Por qué? Y también acá es importante porque podemos decir, y bueno, pero a mí no me formaron de esa manera. Y bueno, lamento decirte que para muchas cosas no nos han formado y sin embargo las aprendemos con el devenir del tiempo, con el devenir de lo cotidiano. ¿Ah? Esto no lo digo yo, sino que también está avalado por diferentes autores. Este enfoque de la ESI enfatiza las potencialidades, también valoriza el rol docente. Y acá podemos pensar, cuando yo digo valoriza el rol docente, cuando pensamos en la ESI, ¿no? En cualquier lugar dentro de la escuela y decimos, llamemos a fulano de tal que nos dé una charla o que nos dé un taller. No. ¿Por qué no? Porque el rol pedagógico y el sentido pedagógico solamente lo tiene el docente. Esos vínculos los generamos nosotros los docentes, no la mirada profesional. Pero esto tiene que ver con la construcción histórica también dentro de la educación, que es buscar la legitimidad por fuera. Entonces, lo que nosotros pensando en esto de la educación sexual integral, apuntamos a ver, quien lo debe hacer es el docente, en equipo con otros docentes. Pero, ¿puede trabajar en red? Sí, el trabajo en red es una cosa. Pero ahora, otra cosa muy diferente es cuando llamamos a un externo y le decimos, danos un taller y lo dejamos solo. A veces eso pasa, y ha pasado. ¿Por qué? Porque la mirada biologicista de la educación sexual integral la tuvimos mucho tiempo, donde se enseñaba exclusivamente métodos anticonceptivos, donde se enseñaba la reproducción humana, pero eso es una parte, es una partecita. Por eso vuelvo a decir e insisto, toda educación es sexual, pero no toda educación es sexual integral. ¿Tá? Entonces, el aval, y vuelvo a decir, esto de valorizar el rol docente, y nosotros, nadie más que nosotros conoce a nuestros alumnos como para poder pensar en esta construcción de educación sexual integral. ¿No? Es bueno trabajar con los profesionales, es muy bueno, pero en conjunto y en equipo. ¿Sí? Por otro lado, dice, basándose en los derechos humanos, por supuesto, en los derechos, alberga lo social y lo cultural. Considera todas las expresiones de la sexualidad. ¿Sí? Y acá nosotros tenemos un eje que lo vamos a ver después, valorar la afectividad, de ejercer nuestros derechos, pero sobre todo esta posición de evitar o estar en contra de todo tipo de discriminación. ¿Ah? ¿Hasta acá vamos? Voy a tomar un matecito mientras. Perfecto. Seguimos con la próxima. Bueno, miremos un poco esa imagen, ¿no? Imágenes que podemos ver. Lo que conocemos un poco más, el manual de la buena esposa, como dice allí. Una buena esposa siempre sabe cuál es el lugar, es la imagen que está en el centro. De hecho, está la guía, el manual, que siempre hemos trabajado con ese. Después, el de abajo de la guía del manual dice, dejá de oler como niñita y huele a hombre, y tiene un osito abajo. ¿Ah? Propagandas, publicidades comerciales de los niños, donde dice la C de campeón y la C de coqueta. ¿Ah? Después una propaganda de la cerveza, donde ahí tenemos unas chicas, ¿no? con expresión de su cuerpo. Después tenemos a la derecha, una imagen de un hombre, ¿no? Así con la mano y la mujer como golpeándola, ¿verdad? Pero hay algo muy característico en esta selección de imágenes. Hay imágenes de años anteriores y demás, y sin embargo aparece una de Dolce & Gabbana que es actual. Y sin embargo estamos hablando de una marca muy, muy conocida mundialmente, y sin embargo
Fíjense en la propaganda de la mujer en el centro, como el deseo que, buenas tardes, Anaí, esa mujer del deseo, esa mujer como objeto que nosotros justamente lo veíamos hoy en un video de Brahma. Entonces, acá, ¿por qué seleccioné estas imágenes? Porque en lo cotidiano, y nosotros tenemos que abordar o problematizar desde lo cotidiano. Y estas cuestiones de mandatos, de estereotipos, están en lo cultural y están en lo social, están en la comunidad. Por lo tanto, llegan a nuestras aulas a través de nuestros alumnos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar a modo de construcción, a modo de complejizar, a modo de problematizar, de visibilizar de que hay otras formas de vivir la vida, hay otras maneras de hacer ciudadanía. A veces un golpe no está, pero sí está el maltrato verbal, y ahí podemos irnos al tema de violencia de género, podemos irnos a la discriminación, podemos abordar temas de redes sociales, podemos abordar temas infinitamente con solamente mirar una imagen. Entonces, la propuesta es que con estas imágenes nosotros podamos cambiar, pasamos a la siguiente, Evelyn, podamos cambiar realmente a cosas constructivas que sí están pasando. Porque también esto es un enfoque. ¿Qué es un enfoque? ¿Qué es lo que yo quiero ver? Si quiero ver lo que pasó y lo que sigue pasando, o quiero ver a ver qué cosas se están dando. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos paramos y decimos, no se da educación sexual integral, no, para nada. Y sin embargo, si estamos diciendo que toda educación es sexual, es porque está la educación sexual integral. Solamente que tenemos que identificarla, tenemos que problematizarla y por supuesto tenemos que abordarla. Entonces, que las imágenes anteriores nos sirvan de puntapié o de hincapié para que nosotros podamos trabajar, como dice allí, hace 15 años, de la sanción de la ley, para trabajar en familia, que estas temáticas de educación sexual sirvan para detectar casos de abuso sexual infantil, que sirva también de ayuda y de herramienta para el maltrato, que sirva también para visibilizar esas producciones de los estudiantes en el marco de la Semana de la ESI, que sirva también para trabajar la jornada de Educar en Igualdad, que sirva también para dar valor y garantizar derechos. Algo tan simple, quizás como lo veíamos en una imagen anterior, pero tan significativo dentro de nuestras aulas. ¿Sí? A veces está en donde nosotros queremos mirar, donde nosotros ponemos la lupa y donde ponemos el anteojo. Es cierto que uno habla y habla y habla como que tuviera todo resuelto, pero en la realidad, Áulica, no está todo resuelto. Cuesta mucho, porque no tenemos recursos, porque no tenemos materiales, porque a veces cuando nos suceden cosas nos quedamos sin palabras. Porque es fácil decir y tener una guía de es esto, paso por paso, estos son los protocolos a seguir, pero cuando nos pasa, cuando pasan ciertas cuestiones en lo que es la lógica o en lo que son los hechos que irrumpen la vida escolar, ahí no es tan fácil como uno lo dice. Sin embargo, vuelvo a decir, siempre está en la mirada que nosotros ponemos. Siempre el trabajo en equipo. Aprender a buscar ayuda, sobre todo. Si nosotros estamos dentro de una escuela, sabemos que solos no estamos con nuestro compañero. Si somos de una escuela y sabemos que tenemos un supervisor, sabemos que tenemos vías jerárquicas que no están solos para esa bajada de línea, que no es una bajada de línea, sino más bien una mirada constructiva, ¿no? Construir también con nosotros y con las otras, siempre. Hablar de la ESI que se activa en la cultura, esta ESI que activa diálogos, esta ESI que trabaja en redes entre espacios culturales y educativos. Uno habla y uno habla y uno habla y uno habla, pero yo sé perfectamente y conozco nuestro territorio. Y miren que han dado, y sin embargo,
digo que soy una atrevida porque digo que lo conozco en parte el territorio, pero hay casos en los cuales se requiere más que una charla, ¿sí? Por eso digo, esto nos va a llevar tiempo y quizás nosotros no veamos esos cambios, pero sí los que vienen, ¿sí? Ellos quizás puedan vivir en una democracia plena. Democracia digo en el sentido de vivir y gozar plenamente adentro de una escuela, donde no tengamos que decir, ay, mirá, María ahora se llama Pedro, ay, ¿a qué baño la mandamos? Donde no tengamos que pensar esas cosas y realmente seamos un poco concretos, tengamos un baño, ¿para qué tener dos? Entonces, a veces es una lucha constante, pero es una lucha que se puede hacer si nosotros lo abordamos desde la transversalidad educativa, ¿sí? Porque es a través de la educación donde los cambios se dan, sin ideologías, simplemente abordando, pasamos a la próxima, Evelyn, simplemente trabajando desde el encuadre político o las normativas, ¿no? Entonces, nuestra provincia, obviamente, Entre Ríos, tiene una larga trayectoria, y esto lo digo, y me he enterado de esta trayectoria en el 2009, porque antes yo no tenía ni idea de estos temas, estaba totalmente afuera. Sí, claro, Ruth, por supuesto, te doy mi teléfono, también hay un recursero donde si querés material, sí, obviamente que el PowerPoint después se los paso, y mi correo, así comparto el recursero del consejo, que ahí tenemos mucho material, ¿tá? Y mi teléfono, que siempre les estoy pasando por WhatsApp material pedagógico para trabajar en el aula. Bueno, entonces, antes del 2019, para mí era impensado pensar en una política educativa, y sobre todo una política educativa entrerriana. Y sin embargo, bueno, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la vida, caí justamente en un trabajo donde salió un concurso y yo dije, bueno, voy a ir desde ESI, me gusta porque es lo biológico, es lo mío, pero en realidad lo mío era políticas educativas, que de hecho es una de mis carreras, ¿no?, favoritas que hice, y yo creo que la política educativa es la que a nosotros nos da el abanico, la que nos permite ver las diferentes trayectorias, identificar esas escolaridades, problematizar nuestra materia independientemente de la disciplina, la que nos permite entender cómo es el movimiento institucional. Dale, Laura, muy bien, yo los voy leyendo, sí, se los paso. Así que bueno, desde nuestra provincia, fíjense en que obviamente que sabemos que tenemos el Consejo General de Educación, sabemos que los que trabajan ya lo saben, pero les cuento ahí a los gurises, a los chicos, a los estudiantes. Este consejo está formado por departamentos, está formado por secretarías, ¿no?, como toda organización, y también está formado por coordinaciones. Una de esas coordinaciones es la coordinación de políticas de cuidado en el ámbito educativo. Esa coordinación es lo que antes se llamaba políticas transversales. Lo que pasa que cambió el nombre. ¿Pero por qué cambió el nombre? Porque, bueno, nuestra política provincial cambió ese enfoque a esa mirada transversal más bien al cuidado en el ámbito educativo. Obviamente que las palabras cobran sentido, no es lo mismo pensar solo en lo transversal a pensar en estas políticas de cuidado en el ámbito educativo. Nuestra coordinación tiene 3 programas, uno es de adicciones, otro es prevención de casos complejos, ¿no?, de suicidios y demás, y el tercero, o el primero, como quieran denominarlo, es educación sexual integral. Ese es nuestro programa, en el cual nuestra organización jurisdiccional trabaja de esta manera. Toda la provincia tiene en cada uno de los departamentos coordinaciones. Cada una de esas coordinaciones depende de un equipo provincial. El equipo provincial tiene un equipo técnico en el cual van orientando este trabajo jurisdiccional, ¿ah? Y a la vez es como una cadena, ¿no? El equipo coordinador provincial,
que pasa a las coordinaciones pedagógicas, que es ahí donde me desempeño yo. Después viene el trabajo más importante y es el que uno más le da valor, y es el más significativo. ¿Por qué el más significativo? Porque es fácil hablar de atrás de una pantalla, es fácil, pero quien realmente trabaja es el docente que está dentro del aula. Y entonces acá aparece esa figura del equipo asesor institucional. Es el docente quien lleva, digamos, estos trabajos que nosotros hacemos desde nación, provincia, departamento, escuela. Es el que garantiza, ¿no? No está solo. Los equipos se sostienen. Este docente institucional se sostiene con la coordinación. A veces puede ser que no, a veces puede ser que sí. Bueno, somos humanos y no todas las relaciones, no todas las vinculaciones, no todas las organizaciones tienen un trabajo el 100% eficiente, ¿no? Al contrario, esto de generar una trama institucional lleva tiempo y también lleva desencuentros. Y también acá aparece el tema de recursos humanos. A ver, ¿por qué digo esto? Porque está divino planteado así, está buenísimo que cada departamento tenga su coordinación, que cada escuela tenga su asesor, pero hay cosas que realmente no están al 100%. Por ejemplo, yo estoy sola en el departamento Uruguay, y el departamento Uruguay es gigante, es grande. Tenés Concepción del Uruguay, tenés los pueblos aledaños, tenés Basavilbaso, es grandísimo. Y no solamente que uno abarca eso, sino que abarcas todos los niveles y todas las modalidades. A veces es imposible llegar a todas las escuelas. Sin embargo, bueno, lo que hace esta organización jurisdiccional, nosotros tenemos unas resoluciones, recuerden que esas resoluciones son las que nos permiten poder abordar este encuadre. Si bien tenemos dos resoluciones, la 5063 con su ampliación de la 364, esas son enmarcadas bajo la 340 del Consejo Federal. Ahí también podemos pensar que tenemos el Consejo Federal de Educación, en el cual luego devienen las del Consejo de Educación, General de Educación. Y no es un dato menor, porque es como que te va habilitando espacios para poder trabajar. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene la provincia? Este trabajo jurisdiccional, en realidad, es acompañar a la implementación efectiva de la educación sexual integral a través de proyectos, por lo cual, desde el 2019, 2018 en adelante, cada escuela debería tener su proyecto institucional. Algunas lo tienen, otras están en construcción, otras recién lo están planteando, otras recién lo están pensando, otras recién se están enterando. Y eso está muy bien, porque cada escuela es un lugar aparte, cada escuela tiene sus tiempos, y las escuelas están formadas por personas, y las personas a veces tienen diferentes tiempos para concretar diferentes objetivos. Entonces, la mirada institucional es in situ, es en el lugar. La mirada es situada y es territorial. Cada escuela tiene sus justificativos, ya sean positivos, negativos. Nadie es quien para juzgar su trabajo, pero cada escuela conlleva su proyecto educativo, su proyecto de ESI a su manera, ¿verdad? Esto me parece muy importante, porque a veces cuando uno va a las escuelas aparecen muchos miedos, ¿verdad? ¿Qué es la educación sexual integral? O aquellas que son materias de matemáticas, materias que son un poco más de exactas, a veces no encuentran esa relación con la educación sexual integral. Y sin embargo, una vez que uno empieza a dialogar, a poner sobre la mesa diferentes temáticas, diferentes problemáticas, ahí se dan cuenta que realmente todo interpela y todo atraviesa la educación sexual integral. ¿Ah? ¿Hasta acá vamos bien? Siento que uno percibe, ¿no? Yo hablo hasta por los codos a veces, no siempre. Si no, seguimos, Evelyn, a la siguiente. Perfecto. Y el punto está. Esta imagen es tomada de Fundación Huésped, no sé si la conocen, esa que anda mucho por internet. Bueno, esa imagen es tomada de ahí, lo digo porque no lo puse, no lo cité.
Pero esto es típico de los que ya somos docentes. Cuando tenemos jornada institucional y nos dicen, bueno, hoy vamos a hacer, como dice ahí, hoy jornada de actualización docente, la educación sexual es transversal a todas las áreas y todas deben tener, y bueno, y la comunidad toda lo tiene que resolver. Nos llegan esas cosas a las escuelas y nos llegan otras más. Y a veces decimos, ¿y cómo hacemos? ¿No? Y bueno, y me gustó esa imagen porque nos representa a todos, a todas y a todos los docentes que decimos, bueno, ¿y qué hacemos y cómo lo hacemos? Y a veces estamos tiempo diciendo, ¿cómo? No puedo, no puedo. A veces es más fácil de lo que pensamos, ¿tá? Por eso esto es lo que tiene la ESI. A veces es re fácil, a veces no. ¿Por qué? Pero está bien, porque recuerden que cada uno tiene sus tiempos. Tiempos pedagógicos, tiempos espacio-temporales, epocales, llamémosle historicidad. Podemos ponerle diferentes términos, diferentes definiciones dentro de lo que es la educación. Pero quedémonos con esa imagen de estar dentro de una escuela, que nos llegue algo y decir, bueno, ahora ¿cómo hacemos? Por eso me gustó esta imagen. Entonces, justamente es la idea. Bueno, ¿cómo hacemos? La idea es mostrarle también, bueno, cómo podemos empezar a pensarla o a mejorar esta educación sexual integral. Pasamos a la siguiente. Y entonces, gente que viene trabajando de hace rato en el programa nacional, plantea que la educación sexual integral tiene puertas de entrada, es decir, lugares por donde uno puede comenzar a trabajar. La primera puerta, que es la que nosotros no vamos a trabajar en el día de hoy porque no es el objetivo, sería qué nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Qué nos sucede a nosotros mismos con la educación sexual integral? Y ahí es todas reflexiones sobre nosotros mismos. A modo de ejemplo, cuando estamos en sala de profesores, cuando estamos en el aula, hacemos comentarios como diciendo, la primavera nos alborotó a todos, ¿no? Un ejemplo. Bueno, entonces, pensar por qué hacemos ese tipo de comentarios. ¿Qué nos pasa cuando vemos el video al principio? ¿Qué sensaciones me genera? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Qué me pasa a mí si Gracias, Janet. Gracias, Janet. Nos vemos pronto. ¿Qué nos pasa a nosotros si algún chico viene y me pregunta algún tema en particular o algún tema en especial? Entonces, la primera puerta es la reflexión sobre nosotros mismos continuamente. La tercera puerta sería familia, comunidad y escuela. Y la segunda puerta, y es esta a la que yo me dedico porque por mi formación, me dedico porque es la que más me gusta y es la que yo considero, por mis lecturas, que es la más consolidada y la más sólida para trabajar desde lo pedagógico. Entonces, la segunda puerta, y es cuando nosotros pensamos qué sucede dentro de la escuela con respecto a la enseñanza de la ESI. Y esta enseñanza se va a dividir en tres partes, en lo que es el desarrollo curricular, sería cómo cada uno lo va a encarar. Hay escuelas que tienen talleres exclusivos de educación sexual integral, solo que últimamente con el tema de la pandemia esos talleres se han convertido más en acompañamiento al estudio, han cambiado, es como que esa figura se ha perdido un poco. Pero bueno, en su momento la secundaria, por ejemplo, y algunas escuelas primarias tenían proyectos de talleres de educación sexual integral, horas destinadas. Este desarrollo curricular puede ser por talleres, pero también, y la idea es poder pensar este desarrollo curricular a través de los contenidos, a través de aquello que es transversal. Y cuando nosotros hablamos de transversal, significa que voy a tensionar estas cuestiones dentro del currículum escolar, ¿no? Después tenemos lo que es la organización de la vida escolar, y después tenemos aquellos episodios que irrumpen en la vida escolar. Que esos episodios muchas veces nos puede ocurrir, grooming, sexting, nos puede ocurrir violencia de género, nos puede ocurrir bullying, nos puede ocurrir algún tema en relación con el eje de cuidado del cuerpo y la salud, entre otros. El punto es que no debemos esperar a que esos episodios irrumpan la vida escolar, sino también trabajarlos de antemano, ¿ah? Pasamos a la siguiente.
Entonces tenemos nosotros algo muy importante en el cual empezar o por el cual empezar. Primero la segunda puerta, que dijimos que esta segunda puerta tenía relación con lo que es el desarrollo curricular, lo que es la enseñanza de la ESI dentro de la escuela. Una vez que nosotros identificamos cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer transversalmente, si vamos a hacer no solamente transversalmente en las áreas, en las disciplinas, sino también podemos plantear, bueno, desde el área de naturales y en conjunto con sociales lo vamos a dar semanalmente, pero vamos a consensuar que trimestralmente vamos a dar 2 jornadas completas, 2 jornadas de cambio de actividades. Bueno, eso sería una forma de poder pensar la educación sexual integral. Pero acá aparece algo que es la que nos habilita, la que nos permite, y en realidad no solamente nos permite, sino que también le da esa mirada pluralista, integralista o de integral a la educación sexual integral, que serían los ejes conceptuales de la ESI. Y aparece nuestra resolución madre me sale, ¿no? como encuadre, ¿no? A eso me refiero, marco, resolución marco, porque esta resolución del Consejo Federal de Educación a nosotros nos permite que podamos abordar la ESI desde el enfoque o desde los ejes conceptuales, que son 5. El primer eje, cuidado del cuerpo y de la salud. El segundo eje, ejercer nuestros derechos. El tercero, valorar la afectividad. Esto no tiene número, yo lo digo así de esta manera. No tiene número ni tiene orden, es un ciclo. Los ejes son ciclos. Respetar la diversidad y, por supuesto, perspectiva de género. Cuando nosotros abordamos un tema desde la educación sexual integral, independientemente desde dónde lo empiece a trabajar, si está bien abordado, va a dar lugar ese contenido al trabajo de todos los ejes. Si tomo un tema de ejercer nuestros derechos, por ejemplo, se me ocurre, salud sexual y reproductiva. Yo voy a desarrollar salud sexual y reproductiva. Ese eje, estoy enmarcada allí, pero también me va a dar pie para trabajarlo, desde cuidar el cuerpo y de la salud, desde valorar la afectividad, desde respetar la diversidad y, por supuesto, desde las perspectivas de género. Entonces, para que un tema, un contenido, un eje, un problema, etcétera, etcétera, pueda ser abordado desde la educación sexual integral y tiene que dar lugar a este ciclo, a este abanico de ejes conceptuales, que serían estos 5. Por supuesto que ahí ustedes podrán ver que hay ciertas definiciones, pero son muy concretas, son en realidad concretas no, sino están resumidas, porque dice, si nosotros pensamos en cuidar el cuerpo y la salud, sabemos que no es solamente una dimensión biológica. Si hablamos de ejercer nuestros derechos, y ahí se inscribe siempre en un marco de políticas públicas relacionadas a lo que es la inclusión, la equidad y el ejercicio de los derechos. Si nosotros enmarcamos dentro de valorar la afectividad, y bueno, sería todo en rechazo a toda manifestación coercitiva del afecto, en contra del abuso, en contra de la violencia de género y en contra de la violencia sexual. Son ejemplos, ¿no? Si nosotros pensamos en el respeto, bueno, respeto a lo que es todo tipo de identidad de género. Y así sucesivamente. Desde la perspectiva de género, y ahí obviamente ejemplifica esos estereotipos de género, entre otras. Entonces, pensar en estos ejes conceptuales desde la problematización del contenido. Voy a ir un poco más rápido, porque se nos está yendo quizás el tiempo. Pasamos a la siguiente. Y bien, cuando nosotros podemos abordar un tema transversal, o aquellos transversales que le llaman algunos autores, es cuando nosotros podemos tensionar, en tensión, podemos problematizar estas cosas, estas partes que son constitutivas o constituyentes del currículum escolar. Entonces, entendiendo como currículum lo que nosotros conocemos, el cual puede ser abordado desde ejes, desde problemáticas, desde diferentes saberes, pero también que esas tensiones que se pueden llegar a producir, porque cuando se generan los problemas o las problemáticas, cuando yo pongo en tensión lo que son los saberes
disciplinares, la formación del sujeto, pero no de cualquier sujeto, sino del sujeto transversal. ¿tá? Cuando hablo de la enseñanza, cuando hablo de la relación del docente con el conocimiento, en este caso de la educación sexual integral, cuando nosotros planteamos estos problemas sociales y cuando trabajamos y ponemos en tensión aquellos acuerdos institucionales. Y este es un punto muy importante que sucede en la realidad y en la práctica cotidiana. Los acuerdos institucionales, vieron que cada vez que, esto lo pueden recordar como alumnos, lo pueden recordar como docentes ya lo sabemos y lo tenemos todos los años, hacemos acuerdos institucionales. Esos acuerdos institucionales no siempre responden a lo que es la mirada sobre derechos humanos, o la mirada sobre la ESI, la mirada sobre el encuadre ético. Entonces, poder hacer los acuerdos institucionales desde esta mirada, y bueno, nos va a permitir una gran puerta de entrada. A modo de ejemplo, ir a educación física todos juntos, sin importar si son varones o mujeres, que en algunos espacios los dan separados. Otro acuerdo institucional sería, bueno, tener un solo baño. Otro acuerdo institucional podría ser, bueno, cuando en el izamiento de la bandera, que todos puedan estar todos juntos, independientemente del género, ¿no? O independientemente de cursos, varones y mujeres, todos juntos. Entonces, esos acuerdos son, a mi entender, y para muchos también, una gran puerta de entrada para ir cambiando o hacer diferentes transformaciones, progresivamente o no gradualmente, dentro de cada una de las escuelas. Pasamos a la siguiente, Evelyn. Se nos fue Evelyn, me parece. Evelyn, ¿estás por ahí? Bueno, yo sigo, total, después cuando Evelyn vuelva lo cambiamos. No hay problema, no hay problema. Ahí está. Entonces ahí... Discúlpame. No pasa nada. Igual nos dimos cuenta que ya volvía. Aparece lo que es este concepto de planificación, entendiendo como que cuando uno planifica pone la intencionalidad didáctica de lo que va a hacer. ¿Ah? Eso es fundamental. Aparecen allí, en realidad es una esfera, bueno, no sé, ¿qué sería esa forma? Un rombo. Un rombo, me dice acá el profe de matemáticas. Parece un rombo o algo así. Aparecen diferentes palabras, pero son palabras con mucho contenido. Hegemónicos, intencional, derechos, acceso, prevención, experiencias, marcos, y en realidad son palabras que corresponden a núcleos de aprendizajes prioritarios de la secundaria en este caso. ¿Sí? ¿Dónde encontramos este material? ¿Dónde encontramos esas palabras que yo puse ahí? Lo encontramos en la resolución 340 en su anexo. En su anexo 340, ahí vamos a encontrar cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritarios que tienen que estar en la formación, ya sea desde nivel inicial, primaria, secundaria y superior. ¿Ah? En ese caso, lo que tenemos en pantalla es del nivel secundario. A modo de ejemplo, vamos a encontrar como construcción de identidad, los marcos legales para el acceso a los servicios de salud, análisis crítico de la feminidad y la masculinidad en distintos contextos, vamos a encontrar violencias de género en la adolescencia y así otros temas más. Recuerden lo que yo les decía hoy, antes del 2018 no se sabía qué temas se daba en cada uno de los años, en cada uno de los ciclos. Después del 2018 y con la creación de la 340, entonces sí sabemos dar. Ahora, va a parecer algo disparado o algo que no va a coincidir. ¿En qué me refiero que no va a coincidir? Estos núcleos de aprendizaje no nos dicen esto se da en primero, esto se da en segundo. Lo que nos dice es que esto es de primaria, esto es de secundaria, esto es de inicial. Pero, y pasamos a la siguiente, Evelyn, pero esto sí, pasamos a la siguiente, eso nos va a permitir transversalizarlo con nuestros diseños curriculares.
Una vez que yo identifico el núcleo de la educación sexual integral, ahí lo llevo como docente, como conozco la disciplina de la cual enseño, lo llevo a los lineamientos curriculares de la ESI y lo llevo a los diseños curriculares de la provincia. Y ahí me voy a dar cuenta. Bien, los marcos legales para el acceso a los servicios de la salud. ¿En qué año o en qué ciclo lo puedo dar? ¿En el ciclo básico o en el ciclo superior? Y ahí interviene mucho la relación de conocimiento que tenga el docente con su propia disciplina. ¿Ah? Porque en realidad es un marco que nosotros lo estamos haciendo cotidianamente. Yo creo que la buena práctica en educación sexual integral, y depende en gran parte desde cuánto yo sé de mi propia disciplina para poder problematizarla y para poder transversalizarla. Bajo este concepto, que esta transversalización de contenidos lo que hace es posibilitar la integración de saberes, ¿ya? Pero esos saberes a través de un desarrollo de prácticas educativas, entendiendo lo que es práctica como todo, no como solamente en el lugar de intercambio, experiencia de trabajo solidario y atendiendo a los emergentes, ¿no?, que requiere cada conocimiento. Entonces, después podemos pasar a la siguiente. Vamos, lo voy a ir cortando. Pasamos a la siguiente. Ahí, transversalidad institucional. Una vez que nosotros hacemos ese planteamiento de contenidos, que no los vamos a inventar, sino que ya está todo hecho, lo que sí nosotros tenemos que delimitar o enmarcar, bueno, esto lo damos en tal tema, esto lo vamos a dar con otro abordaje, esto lo vamos a dar en modo de jornada, esto lo vamos a dar a modo de reflexión, etc. Quienes eligen esas estrategias son los docentes. Uno de afuera no puede ir a hacerlo porque no conoce a los alumnos. Entonces, pensar en esta transversalidad institucional en la escuela, fíjense en que nos lleva a todo lo que implica la reconstrucción del sentido de la transversalidad en sí, el lugar de la transversalidad en la política educativa. ¿Por qué detenernos nosotros a pensar en lo que es la transversalidad en la trama institucional? ¿Qué es o a qué llamamos esto de la trama institucional? Son todos conceptos que realmente requieren ir entretejiéndose, amasándose. No es de un día para el otro que uno, ay, voy a ir a dar ESI. No, requiere un tiempo, requiere un proceso, requiere una formación, ¿sí? Y requiere sobre todo lo que es el diálogo y la escucha con el otro, ¿tá? La concreción de la transversalidad a partir de los acuerdos institucionales, como nosotros lo hemos hablado, y en amarillo parece algo muy sustancialmente, o lo más importante en realidad, cambiando el término, el lugar del sujeto, pero no de cualquier sujeto, del sujeto transversal, en este caso, en el tratamiento de esta transversalidad, y ahí poder pensar la enseñanza desde la relación docente y conocimiento, cuáles son los desafíos y orientaciones para las prácticas de enseñanza. Fíjense en que son todos términos netamente pedagógicos, pero son términos que enmarcan y guían el camino de la ESI dentro del aula, dentro de la escuela, dentro de la institución en sí. La escuela como contexto de prácticas, ¿no? ¿Qué puede hacer la escuela y qué no puede hacer? ¿Ah? Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo? Déjame esa. Creo que era no sé si... Sí. Entonces, ¿cómo? Y fíjense que aparece un cuadro donde dice propósito formativo, y esto lo hacemos siempre. Esta posibilidad es entre disciplinas o entre áreas, o entre diferentes áreas, cuando nosotros nos juntamos en equipo con los docentes. Y entonces nos planteamos el propósito formativo, identificamos cuál es el problema social o el problema cotidiano, la situación de vida escolar que lo expresa, y ponemos el ejemplo de algún contenido curricular que lo incluya. Esas tres partes es transversalizar el contenido. Tan sencillo y tan complicado de trabajar en equipo y trabajar con el otro. Ahí puedo preguntarme qué problemáticas sociales están atravesando a nuestra comunidad escolar, cómo definimos abordarla, cómo la vamos a trabajar, qué saberes tienen los estudiantes, qué saberes traen ellos, qué aportes pueden hacer las disciplinas, cómo lo va a trabajar cada una de las disciplinas,
¿Qué diálogos, y esto es lo más importante me parece, qué diálogos pueden generarse entre las disciplinas y entre las áreas? Y ahí está el trabajo productivo y el trabajo más rico que tiene, ¿verdad? Cómo nosotros nos relacionamos hablando de disciplinas, a eso me refiero. ¿Qué proyectos institucionales pueden acordarse? Y eso es lo más importante también, porque esto se convierten en proyectos una vez que están consolidados. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es otro ejemplo de cómo nosotros podemos vincular a este sujeto transversal, este sujeto de derechos, este sujeto en formación y en construcción. Y ahí hay otro ejemplo de qué acciones podemos nosotros tomar dentro de la escuela. ¿Cuáles son los equipos que van a estar a cargo? ¿En qué tiempo? ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento y esa evaluación? ¿Cuáles van a ser esos lineamientos curriculares de la ESI? ¿Cuál es la producción de la caja de herramientas? Dice ahí, porque la invitación es buscar primero el material para poder articular con los diferentes saberes. Y por supuesto, ¿cuál es la participación que uno le va a dar a la familia? Recuerden que nosotros no hablamos ni de nosotros mismos, ni de las familias, porque acá estamos solamente en la segunda puerta de entrada. Pero cuando abordamos la ESI, y es todo en general, en este sentido yo lo separo para un mejor entendimiento o un mejor abordaje. Pasamos a la siguiente, y ahí ya terminamos. Acá tenemos un ejemplo para trabajar en el nivel secundario. Podemos elegir el tema estereotipos. Me fijo en los diseños curriculares, a qué curso lo puedo llevar, si el ciclo básico, si el orientado. De acuerdo a mi conocimiento de mi materia, si va a dar para un segundo, para un tercero, para un cuarto. Quizás da para ambos, para el básico y para el orientado, pero bueno, lo voy a ir problematizando o complejizando. Entonces, una vez que identifico el tema, lo que voy a hacer es ponerle ese nombre al contenido. Lo puedo trabajar con nodos, lo puedo trabajar con esos nodos problemáticos, los puedo trabajar como un transversal de la ESI, y después identifico para quién, y es lo más importante, y es lo que va a permitir el buen abordaje de la ESI. Determinar el nivel, la modalidad, el ciclo, enmarcado siempre dentro de los NAP de la ESI. Una vez que enmarco, y entonces voy al trabajo colaborativo o al trabajo en equipo. Recuerden que la ESI no se puede solo. Uno lo puede abordar, hay ciertos temas que lo aborda desde la materia, obvio, pero acá estamos hablando de un trabajo transversal. Por eso los ejemplos son a modo transversalizados. El trabajo en equipo con esa vinculación de áreas o disciplinas. Pasamos a la otra. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, por ejemplo, eso me suele ocurrir. Otro sería identidades de género, ¿no? Siempre recuerden el contenido, qué nodo problemático, cómo lo transversalizo, luego para quién, ¿sí? Y luego cómo voy a hacer el diálogo entre las diferentes disciplinas. Pasamos a la siguiente, Evelyn. Y bueno, y acá llegamos al final, porque bueno, por mí seguiría hablando mucho tiempo, porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Sin embargo, la idea es justamente de iniciar diálogos sin que nos podamos cansar. Y a través de la pantalla uno se cansa. Y sobre todo cuando uno no puede ver al otro a la cara, también se cansa. Entonces, entendiendo los tiempos, quisiera ahí compartir unas palabras de autoría. Y es una invitación en la cual uno no puede trabajar y no puede abordar las cosas solo. Siempre son en equipo. Y siempre también respetando, y no solamente respetando, sino aceptando al otro como es y tal cual es, ¿no? Independientemente de esas diferencias. Al contrario, hay que construir con esas diferencias. Y ahí me parece que vamos por un camino, por una ciudadanía, por una democracia en construcción. Y entonces les leo lo último y ya no me van a escuchar más. Educar en derecho es construir en la cotidianidad los cimientos de la educación. Es la convocatoria hacia la responsabilidad ética, el compromiso y la inclusión. Visibilizando cada rincón de la escuela, priorizando su razón de ser, poner en práctica, poner en palabra, en realidad, poner en palabra y en acción harán que esto se cumpla. Es decir, que más allá de los encuadres, más allá de la formación, va a depender de cada uno de nosotros cuál es el cambio que queremos dar, aunque sea
mínimo y de lo más chico. Así que les agradezco por estar acá, eso ya es un gran paso, un gran cambio. Así que bueno, nos escuchamos si quieren 5 o 10 minutos para hacer diferentes intercambios. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu presentación y abrimos el espacio para que los asistentes tienen alguna duda, alguna consulta, algo Gracias, que quieran Vanessa. decir, abrimos el espacio. Desde ya les agradecemos la presencia a todos porque se han mantenido a lo largo de toda la charla, así que eso es sumamente rico. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, eso, Ruth, es totalmente cierto. Muchos no se sienten preparados y existe el tema del miedo y de los temores. Justamente ahí viene y deviene lo que es el trabajo en equipo, el enfrentamiento con los otros. No lo logran abordar porque hoy yo justamente decía, faltan herramientas, faltan recursos humanos, faltan herramientas. Y hay algo que es cierto, hay diferentes tiempos. Tiempos institucionales, tiempos pedagógicos, hay diferentes momentos. Y que vos estés, que tú estés aquí, eso ya es un inicio. Entonces, ¿cómo podemos hacer, Ruth, de ahora en más para poder pensar en una educación sexual integral? Si estás dentro de una escuela, me podés llamar y ahí podemos consensuar algún arreglo. Podemos intercambiar diálogos, ¿sí? Te puedo pasar material y ahí empezar a hablar. Porque muchas veces lo que nos asusta es la palabra. Esas diferentes palabras nos asustan y sin embargo vemos que es muy, muy fácil a veces. Y está bien que nos asuste, porque somos sujetos y somos sujetos sexuados. Gracias, Leandro, siempre ahí atento. Gracias, Celeste, por supuesto. Esquivan. A veces esquiva, a veces hay miedo de verdad, a veces hay inseguridad, pero también es cierto estas palabras de vergüenza, estas palabras de esquivar los conceptos. Y está muy bien, y está excelentemente bien, no conocer, porque nadie conoce. No conozco ningún experto, no me gusta la palabra experto, pero no hay nadie que se la sepa toda, que se la sepan, y menos en educación sexual integral, que son temas tan amplios. El punto de partida es por dónde empezamos, cómo empezamos, y bueno, a mi modo de entender, poder empezar a esquivar el miedo, a esquivar la vergüenza, sería pensar en estos esquemas de transversalidad, siempre desde lo pedagógico, que es nuestra tarea, nuestro trabajo. Gracias, Celeste, Leandro y Ruth. Gracias, Gisela. Gracias. Eso siempre uno trata de hacer lo mejor para quienes están escuchando, ¿no? Y qué bueno, qué lástima, digo, que no nos podamos ver la cara y tantas cosas que uno tenía preparado, tenía otros videos y demás, pero el tiempo pasa volando. Gracias, Verónica. Gracias por estar ahí del otro lado. Pero bueno, que sea un inicio. Todo esto es un inicio, después podemos seguir. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias nuevamente, Laura. De la facultad siempre estamos abiertos a tus propuestas. Y si nadie tiene ninguna duda o alguna consulta, damos por finalizada la charla. Les recuerdo que como está siendo grabada, la misma va a estar subida al canal de YouTube en el caso de que quieran compartirla o volver a verla. Y en el caso también que soliciten o necesiten alguna constancia para presentar en su trabajo, también nos pueden mandar un correo y nosotros se lo mandamos escaneado. Los certificados estarán en unas semanas y también se los mandamos por correo, así que por eso no se preocupen. Y les enviamos el PowerPoint, Evelyn, a los inscritos que lo pedían hoy. Gracias, gente. Un gran abrazo para todos. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Saludos. Hasta luego.